Muy bien, damos gracias, como siempre, a nuestro buen Dios por este bendito tiempo que tenemos para la exposición y la predicación de la palabra y tener un tiempo a la distancia aún de poder celebrar un día como el de hoy, un día donde se puede predicar la bendita palabra del Señor, un día desde donde estemos, pero sintiéndonos congregados como iglesia. Damos gracias al Señor porque a la final en medio de todo esto Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y si se trata de su iglesia, pues, amados hermanos, aún más nuestro Dios es bueno. Así que también mi gratitud a cada uno de ustedes que se vinculan a un tiempo como este, que tienen la disposición también, el buen ánimo, pero por sobre todas las cosas, mis amados hermanos, nuestra gratitud por hacer también llegar un mensaje como este a diferentes lugares. Damos gracias a nuestro Dios porque cada uno de ustedes y cada uno de nosotros nos ocupemos en este tiempo de que la palabra siga corriendo, que el evangelio siga corriendo. Es muy importante en estos tiempos que vivimos que cada uno obremos como instrumentos de gracia para que la palabra pueda correr, para que la palabra llegue a otros, para que muchos sean salvos, y esto por el nombre de Jesucristo. Así que, amados hermanos, les siempre agradecido a cada uno de los que a bien tienen a través de su Facebook. Yo sé que es un tema pues muy personal y particular, sin embargo el Facebook se ha convertido en algo como muy público, pero sé que es de dominio particular y muy personal. Pero nuestra gratitud a aquellos que utilizan este medio para difundir las diferentes predicaciones, las diferentes enseñanzas, las diferentes invitaciones. De verdad, gracias. Es realmente nuestro deber y nuestra bendita responsabilidad el hacer que la palabra siga corriendo. Así que todos los medios para este tiempo son válidos. Así que nuestra gratitud a todos aquellos que se ocupan de hacer llegar un mensaje como este, de hacer una invitación como esta. Si usted nota que aún no ha llegado a alguno de sus hermanos en Cristo o de sus invitados a una enseñanza como esta, invítele, hágale el llamado, por favor. Muy bien, dicho lo anterior, pues sigue nuestra invitación de lunes a sábado, 5 de la mañana, para que estén vinculados en la oración. Oración que hacemos siempre por nuestra nación, por la iglesia, por los hermanos. Así que todos cordialmente invitados. La meta, ciertamente, el objetivo es un equipo de 100 orantes todos los días a las 5 de la mañana. Así que creo que faltas tú para que te vincules en estos tiempos que, a la verdad, donde se precisan de oración. Faltas tú, así que bienvenidos. Bien, también la invitación para que se vinculen a los diferentes estudios bíblicos que se dan desde la academia. Próximamente se estarán abriendo otros estudios o estudios de prejuvenil, juvenil también. Hay un estudio muy especial que se estará desarrollando, el estudio de los niños. Vincule sus niños al estudio, por favor. Vincúlenlos para que crezcan en el conocimiento de la palabra del Señor. Y aun cuando estén muy grandes, no se desvíen, no desconozcan los principios y las verdades. Bueno, vincúlenlos. Muy bien. Además de ello, pues obviamente nuestra invitación siempre será para que nos sigan también a través del YouTube, para que de alguna manera sigan vinculados en cada una de las actividades que la iglesia ha venido desarrollando. Así que todos bienvenidos. Nuestro más especial saludo a las sedes de la Iglesia Bíblica Familias en Cristo, en Armenia, en Yopal. Nuestro saludo especial a la distancia. Si el Señor a bien tiene y permite, ya estaremos en nuestra sede en Armenia. Pues como Él a bien tenga, estaremos allí. Ya pues obviamente ya está establecido, en Yopal también. Bueno, y seguimos orando por otras dos ciudades que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Así que, mis amados hermanos, la invitación siempre será para que estén orando, porque podamos fortalecernos y establecernos en cada una de estas ciudades. Bueno, así que a todos ustedes gracias por sus oraciones, como también gracias por las oraciones que sé que están elevando al cielo, al trono de la gracia, por nuestra nueva sede aquí en Bogotá. Estamos anhelantes de nuestra nueva sede en Bogotá, donde podremos, si el Señor a bien tiene, triplicar, ¿no? La capacidad. Esto nos permitirá también seguir creciendo en los estudios, en la Academia Bíblica, en el Instituto Teológico. Así que a todos ustedes, gracias.
Muy bien, mis amados hermanos, dicho lo anterior y después de esta serie de invitaciones, permítame, por favor, ir a la bendita palabra del Señor, para lo cual lo invito a que tome también su Biblia. Y vamos a estar en la carta del apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, del versículo 11 al 18. Leeremos y procederemos seguidamente a nuestra oración para pedirle al Señor que nos ayude por medio de su Espíritu para poder tener el discernimiento en verdad de lo que es bíblico y lo que no es bíblico, y que lo que sea bíblico lo podamos guardar, sustentar, tener en nuestro corazón. Amén. Muy bien. Dice la palabra, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 al 18. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Aquí pareciera como, bueno, lo veremos más adelante, como si fuese, de alguna manera, algunos lo interpretan como una pregunta, pero realmente es una expresión de afirmación y admiración. Pero nosotros, termino de contraste, nosotros quienes, los verdaderos creyentes, esperamos según sus promesas. ¿Cuáles promesas? Las que nos hizo el Padre desde el comienzo, en Cristo Jesús. Cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que nosotros esperamos según sus promesas, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, dice la palabra del Señor, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, buen santo, que sea tu bendita palabra, Señor, expuesta hoy con limpieza y con pureza. Y que por sobre todas las cosas sea tu Espíritu Santo asistiéndonos hoy, Señor. Padre, la suficiencia aquí es de la palabra. La infalibilidad aquí es de la palabra. La inerrancia está en la palabra. No hay error, es infalible, es singular, es única, Señor. Así que, bendito Rey Santo, permite que tu Espíritu Santo hoy pueda asistirme, porque aquí el falible y el limitado soy yo, pero tu palabra es infalible, Señor. Por favor, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, también inunde nuestra mente para poner por obra. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, a todos los que están en la ciudad de Armenia, también nuestro saludo. No sé si ya les había saludado anteriormente. Muy bien, mis amados hermanos. Ciertamente acudamos a la historicidad de la segunda carta del apóstol Pedro. Bien, el apóstol Pedro en su primera carta venía también exhortando de alguna manera sobre lo que significaba en aquella época, ¿no? Los falsos profetas y los falsos maestros, lo cual él describe con suficiencia y no ahorra ningún tipo de terminología en cuanto a estos falsos profetas, falsos maestros que se habían incrustado, ¿no? en la iglesia. Sin embargo, en su segunda carta, el apóstol Pedro, ¿no? El apóstol Pedro está escribiendo esta carta con el fin de consolar, de instruir a los creyentes que se enfrentaban a una amenaza externa también. En su primera carta hay una amenaza que tiene que ver con falsos profetas, falsos maestros. En su primera carta, su segunda carta continúa con línea de pensamiento. Sin embargo, su segunda carta tiene como propósito también instruir a los creyentes en cuanto a las diferentes amenazas.
Amenazas en la primera carta, en la segunda carta, amenazas externas, amenazas externas. El apóstol, entonces, en esta segunda carta se está refiriendo a esa amenaza aún más mortal que la externa. Él está siendo de alguna forma más firme en cuanto a esa amenaza mortal. Y es que, refiriéndose el apóstol Pedro en este caso, la amenaza más mortal no vendría solamente de afuera, como en aquella época. Recuerden que el apóstol Pedro estaba ciertamente en medio del imperio romano. En aquella época gobernaba Nerón, ¿no? Nerón muere en el año 68 después de Cristo. La muerte de Pedro debió haber ocurrido antes de ese tiempo. Así que Pedro debió de haber escrito esta carta poco antes, ciertamente, del imperio de Nerón. Así que, mis amados hermanos, Pedro no informa de alguna manera dónde se encontraba en ese momento al escribir esta carta, muy seguramente Roma, ¿no? No se describe bien. Sin embargo, él lo que está haciendo a través de esta carta es advirtiéndole aún más a los creyentes de a lo que se tenían que enfrentar y la amenaza tan grande que venía sobre ellos. Y era una amenaza que estaba dentro de la iglesia. Así que le estaba diciendo a los creyentes, mire, les voy a hacer una advertencia. Vienen algunas mentiras, algunas herejías, algunas fábulas engañosas que provienen de falsos maestros. Así que el apóstol Pedro, está identificando de alguna manera a través de su carta a aquellos falsos maestros, falsos profetas, pero también algunas herejías, ¿no? Y le faltaba ciertamente, no le faltaba ciertamente al apóstol Pedro, no le faltaban adjetivos calificativos para estos falsos profetas, para estos falsos maestros y para estas herejías. Todos estos habían retorcido las escrituras, ¿no? Incluso hasta los escritos de Pablo, porque él menciona a Pablo en su carta. Algunos habían torcido esos escritos de Pablo, otros se habían ido tras fábulas artificiosas, herejías destructoras, se habían venido, y aquí me quiero centrar, se habían venido burlando de la segunda venida de Cristo en el capítulo 3 y también del juicio venidero, ¿no? Ellos se venían burlando. Venían rechazando de alguna forma que Cristo venía por segunda vez y que seguramente no había juicio, ¿no? También se practicaba todo tipo de inmoralidad en aquel tiempo, ¿no? Lo cual hacía que se despreciara la autoridad, lo cual hacía que se despreciaran los principios y las verdades bíblicas. Habían sido arrogantes y vanos estos falsos profetas, falsos maestros, y lo que venían buscando era una ganancia material, así lo describe el apóstol Pedro. En segunda de Pedro no solo sirve en la carta del texto en el que estamos marcando como nuestro texto base. En la segunda carta, el apóstol Pedro no solo sirve como una especie de, digámoslo, permítanme, recíbanmelo de la mejor manera, como una especie de reproche que a la final es muy necesario hacia los falsos maestros de la época, sino que también presenta características muy comunes, muy particulares de estos falsos maestros de la época. Ahora bien, Pedro sí se enfoca ciertamente en ese tipo de advertencias, de denuncias, pero cuando vemos en la segunda carta y el texto que vamos a desarrollar, el apóstol Pedro, su principio, su finalidad está más dada y hace énfasis en la conducta piadosa que el creyente debe tener ante las enseñanzas, no solamente verdaderas, sino conducta piadosa ante las enseñanzas que estos herejes propagaban, ¿no? Así que, mi amado hermano, el apóstol Pedro en esta porción de la palabra, y estoy tratando de hacer un bosquejo, un marco histórico, para que podamos entender por qué el apóstol Pedro escribió de esta manera, ¿no? Y aquí vemos el centro, permítame, el núcleo, el centro de lo que el apóstol Pedro anteriormente ya había señalado en del 3, 7 al 10, para adentrar en el 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. Cuando vemos puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, anteriormente vemos, y dice la palabra, que los cielos pasarán con gran estruendo, ¿no? Dice que los elementos estarán ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras en ellas serán quemadas.
La tierra y las obras que hay en ella serán desaparecidas. El apóstol Pedro está de alguna manera con antelación, ¿no?, mencionando que todo esto en algún momento dejará de ser, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Qué ha de ser deshecho? Esta tierra, este cielo, esta dimensión, esto en lo que nosotros nos movemos, de todo esto no volveremos a ver. Llegará un día en que todo esto desaparezca, en que todo esto sea deshecho, en que nada de esto vuelva a existir. Y esto por una sola razón. Escuche, Él vendrá por segunda vez. Y Él vendrá por segunda vez, ¿no? Y eso lo esperamos nosotros con gran anhelo. Para nosotros es una gran esperanza, pero esa segunda venida que para nosotros es una gran esperanza, que para nosotros verdaderamente es el anhelo, para los inconversos se convertirá en su día de juicio. Nosotros esperaremos en sus promesas, los verdaderos creyentes, los que aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, como su Señor y Salvador personal, los que vivimos en Cristo. Para nosotros hay una promesa: cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales, dice la palabra, mora la justicia. Amén. Muy bien. Dicho lo anterior, mi amado hermano, habiendo enmarcado algo del contexto histórico, realmente es muy corto el tiempo, seguramente algún día tengamos la posibilidad. Sin embargo, lo invito para que vaya a las enseñanzas expositivas y consecutivas que el Señor a bien tuvo permitirme de hacer de la segunda carta del apóstol Pedro, donde versículo a versículo explico ciertamente cada uno de estos textos. Ahorita no nos dará el tiempo, sin embargo, vamos a adentrarnos en algo que es muy específico. Cuando el apóstol Pedro habla, dice: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quiénes son nosotros? Los creyentes. ¿Qué dice? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Según. ¿Qué es según? Según sus promesas. ¿Según sus qué? Sus promesas. Según sus promesas, nosotros esperamos. Según sus promesas, nosotros esperamos. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora bien, aquí hay un punto y sigue el apóstol Pedro diciendo: por lo cual, oh amados, se refiere a la iglesia. Por lo cual, oh amados, de entrañable amor, de entrañable afecto fraterno, está diciendo el apóstol Pedro, está diciendo: por lo cual, oh amados, dice el apóstol Pedro, oh amados, estando en espera. O sea, mientras ustedes esperan, ¿no? Mientras ustedes esperan de estas cosas. ¿Cuáles cosas, Pedro? Que se cumplan las promesas del Señor. ¿Cuáles son esas promesas para nosotros que esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva. Mientras esto se espera, mientras llegamos a ese cielo nuevo, a esa tierra nueva de donde somos ciudadanos, procurad, o sea, una acción con diligencia. ¿Cómo es acción? Con diligencia. Ser, o sea, nosotros en nuestra conducta ser hallados. ¿Por quién? Por Él. ¿Quién es Él? El que vendrá por segunda vez. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Cómo debe de hallarnos? Sin mancha e irreprensibles. Amén. Muy bien. Dicho esto, mi amado hermano, permítame entonces hacer enmarcar ciertamente lo que sería nuestra enseñanza para este tiempo y llevémoslo a nuestro tiempo actual, mi amado hermano. No cabe la menor duda que durante nuestro trasegar por esta vida seguramente nos encontremos y nos enfrentemos a diferentes circunstancias o situaciones de nuestra vida, ¿no?, en particular. Y definitivamente para poder afrontar esas circunstancias, situaciones o experiencias de vida, pues tuvimos que habernos preparado o capacitado. Ya sea como profesionales en cada una de las áreas, tú tuviste que haberte preparado o capacitado para desarrollar hoy en la labor, el trabajo, lo que tú desempeñas hoy, tuviste que haberte preparado, ¿no? Incluso para otras áreas en nuestra vida tuvimos que habernos preparado para poder desarrollar cada uno de nuestros roles dentro de esta sociedad, en medio de esta humanidad, como familia también. Capacitados ya sea desde la academia, ya sea desde la universidad, desde lo intelectual o desde el ejemplo también fuimos capacitados o preparados. Algunos con un ejemplo que no es el mejor, otros con un ejemplo que fue el mejor. Esto refiriéndome a padres, esto refiriéndome a hijos. Recibimos algún tipo de influencia que hizo que nos preparáramos y nos capacitáramos y llegamos al matrimonio ciertamente con esa estructura
recibida de ejemplo de que así debería de ser el matrimonio y de que así debería de ser uno como papá o como esposo. Claro, cuando encontramos la Biblia nos damos que es todo lo contrario, veníamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Ese realmente no era el marco en el que debíamos de movernos nosotros como esposos o como esposas o como hijos. Tal vez nos equivocamos seguramente y esto debido a un mal ejemplo. Sin embargo, ese tipo de situaciones hizo que nos capacitáramos y desarrolláramos un rol, ya sea de manera positiva o de manera negativa, ya sea para bien o ya no sea tanto como para bien. Lo que sí es claro es que la preparación siempre ha estado presente en nuestras vidas. La preparación, la capacitación. O sea, somos aquí por lo que aprendimos, por la influencia que recibimos. ¿O acaso de alguna manera quien no, de alguna forma, no desarrolla algún tipo de ademanes o de algún tipo de conductas y estos aprendidos desde su casa? Eso quiere decir que de alguna forma hemos sido preparados para ir trasegar por nuestra vida, ¿no? La pregunta es, mi amado hermano, y quisiera hacerle una pregunta a usted, si me está escuchando bien, hágalo saber. La pregunta es, hay un evento muy especial para nosotros los creyentes, hay un evento muy particular, único, sublime para nosotros los creyentes, en lo que esperamos, es lo que anhelamos. ¿Y cuál es? Su segunda venida. Su segunda venida para nosotros es lo más esperado. Porque dicho lo anterior, su segunda venida, a partir de su segunda venida para nosotros los creyentes tendremos cielo nuevo, tierra nueva. Allí, hermanos, esto es eternidad juntamente con Cristo. Eso es para nosotros nuestro más grande anhelo. O sea que lo que hay acá, realmente esto pasará, hermano. Por lo que tanto has luchado, trabajado, esforzado, incluso descuidado familia, hijos, por todo eso, hermano, pasará. Ahora, si te vas antes, nada de eso te vas a llevar. ¿Sí me estoy haciendo entender, mis amados hermanos? Nada de eso te vas a llevar. Nada, hermano. Nada. Todo esto desaparecerá. Todo esto ya no será. Para nosotros ese será un tiempo de gozo y de alegría. Para el inconverso será su tiempo de horror, recibirá su condenación, y esto por haber rechazado a Cristo. Bien, me enfoco en lo que compete a nosotros los conversos, a nosotros los verdaderos hijos de Dios, ¿no? Esa es una cita ineludible, una cita con nuestro Rey de Reyes, con nuestro Señor Jesucristo, una cita que a la verdad es inexcusable. Ese día vendrá, hermanos. No les quepa la menor duda. Y realmente lo que el apóstol Pedro está haciendo es un énfasis, no solamente con el evento, sino con la persona. Jesucristo vendrá. Y esto lo estaban desvirtuando desde su primera carta, segunda carta, lo estaban desvirtuando todos estos herejes, todos estos falsos maestros, todos estos falsos profetas. Estaban desvirtuando su segunda venida. ¿Cómo se desvirtúa al día de hoy su segunda venida? Comamos y bebamos que mañana moriremos. No se preocupen por nada más. Ya salvo siempre salvo. No importa lo que usted haga, cómo lo haga. No importa, viva como quiera. ¿No? Haga lo que quiera, diga que es cristiano, al fin y al cabo decir que es cristiano está cool, está free, está pues de moda, es innovation, entonces pues viva como quiera, hermano. No, hermanos, el apóstol Pedro está haciendo énfasis y está diciendo, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles. Está hablando de una conducta del creyente para aquel día. Ahora bien, la pregunta es, si es una cita ineludible, si es una cita inexcusable, ¿cómo te estás preparando para tener tu cita con tu Señor? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo te estás capacitando para esa cita con tu Señor? Si está el apóstol Pedro diciendo sin mancha e irreprensible. Y me llama la atención también como el apóstol Pablo hace una metáfora con respecto al vestir. Por eso dice vestíos. ¿Cómo te presentarás tú? ¿Cuál será tu traje? Permítame así, es una analogía. ¿Cuál será tu traje para aquel día? ¿Cómo estará vestida tu esposa? ¿Cómo estarán vestidos tus hijos? ¿Estarán vestidos verdaderamente con la persona de Jesucristo? ¿Con los principios, las verdades eternas? ¿Cómo te presentarás en aquel día? ¿Cómo te estás preparando para aquel día?
Todos hemos tenido citas muy importantes que cumplir en este trasegar de vida. Absolutamente todos hemos tenido algunas citas que para nosotros han sido ineludibles, inexcusables, que incluso hacen que utilicemos cierto tipo de elementos para que no vayamos a perder nuestra cita, ¿no? Algunos dicen, bueno, yo duermo tanto que me toca colocar hasta dos alarmas, 3 alarmas, ¿no? Para poder levantar temprano y llegar a cumplir la cita. Todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida, en nuestra experiencia de vida, una cita inexcusable, ineludible, prioritaria que cumplir. A los que se les ha citado para un empleo, llegan media hora antes, ¿no? Muy bien presentados, muy bien ataviados, ¿no? Su atavío es correspondiente a lo que aspira, al cargo que aspira, ¿no? Al cargo que aspira calificar. Eso todos seguramente hemos pasado por ese tipo de citas. Otra de las citas ineludibles, inexcusables para nosotros, los matrimonios, fue el día de nuestra boda. ¿O acaso quién no recuerda aquel día del matrimonio? Impecables sus vestidos, prácticamente algunos estrenosos, todos muy estrenosos, muy pomposos, ¿no? Una ceremonia que, aunque no lujosa en algunos casos o ostentosa, pero sí cuidadosa de todos los detalles, ¿no? La comida, el lugar, el ambiente, los invitados, ¿no? El traje de la novia, el traje del novio, tu traje, mi traje, ¿no? Todos muy bien ataviados porque era un gran día, era una cita inexcusable, una cita ineludible. Vuelvo y te pregunto, ¿cómo te estás preparando entonces para aquel día? Y es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Mire, hermanos, un día todo esto será deshecho. Un día todo esto ya no existirá. Un día todo esto desaparecerá. Y ese gran día será la segunda venida de nuestro Rey de Gloria, Jesucristo. Así que espero, le dice a sus hermanos, espero, amados, que para aquel día ustedes se puedan presentar, dice la bendita palabra del Señor, el apóstol Pedro, ustedes puedan presentarse, ustedes puedan ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Y dice ahí, ciertamente, en paz. Ahora, en paz no quiere decir que no solamente que un estado de tu alma o de tu espíritu, sino que en paz significa reconciliado también con tu Dios. O sea, arrepentido, o sea, reconciliado con tu Dios. ¿Cómo te estás preparando hoy? ¿O para ti el pecado es algo normal? ¿Para ti el pecado se volvió algo como de costumbre? ¿Para ti el cristianismo entonces es algo light, algo free, algo cool, algo que está de innovation? Mi amado hermano, no juguemos a vida cristiana. Esto no es un juego, esto es real. Por eso hay algo en lo que quiero llamar la atención hoy y que el Señor nos llame la atención hoy. Y es que el enemigo, nuestro adversario, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, está empeñado de alguna forma en que nos desviemos, ¿no? Y al final no podamos cumplir con esa cita de manera como lo describe el apóstol Pedro, sin mancha irreprensible. Por eso nuestro adversario, el diablo, ha inventado y seguirá inventando y seguirá desarrollando todo tipo de estrategias para sacarnos, escuche bien, para sacarnos de esa buena, gran preparación para aquel día. Hoy vemos ciertamente cómo en medio de este mare magnum, en medio de esta afluencia de maldad, en medio de tanta inmoralidad, de esa copiosa inmoralidad, de esa exuberancia en maldad, de ese exceso de maldad, de este caos en el que vivimos, Satanás como que procura sacar provecho de todo esto, ¿no? En medio de toda esta situación, de toda esta circunstancia, y saca provecho no solamente para seguir dañando y haciendo que la maldad crezca en el mundo, sino también para seguir de alguna forma infectando la iglesia, dañando algunos sectores, áreas de la iglesia, ¿no? Así que yo al comienzo, hago un paréntesis, al comienzo del confinamiento y de todo esto que estaba ocurriendo, yo escuchaba algunas entrevistas, ¿no? Y veía a algunos sociólogos y conversaban y les hacían entrevistas a ciertos sociólogos y decían, bueno, ¿usted qué opina de este confinamiento? Y hacían entrevistas a familias y a hogares y decían, no, pues nos va a servir para unirnos, nos va a servir para que estemos más unidos, para que estemos más pendientes de nuestros hijos, para poder estar en familia, para poder compartir. Resulta que eso fue el primer mes.
pero a partir del segundo mes ya no se podían ni ver, ¿no? Ya no se podían ni ver, y estoy hablando en todos los ámbitos, ya no se podían ni ver. Y hoy vemos cómo las cifras, de alguna manera dramática, escandalosa, exuberantemente crecen con respecto al maltrato, con respecto a la violencia intrafamiliar, con respecto a muchas otras cosas que verdaderamente lo que están trayendo es destrucción. Están trayendo es destrucción. Lo que quiero decir es que el enemigo va a aprovechar cualquier tipo de circunstancia para acabar con las familias, con la iglesia, con los siervos, con los ministros del Señor, para desviarlos, para sacarlos del focus en medio de este mare magnum, en medio de esta copiosa maldad, en medio de esta afluencia de inmoralidad, en medio de esta exuberancia también de falsas doctrinas, de doctrinas de error. El enemigo va a querer de alguna forma sacar al verdadero creyente para que no le dé el cumplimiento a su cita de manera como lo describe el apóstol Pedro, sin mancha, irreprensible. Y por eso hoy vemos, hermano. Ahora, hoy vemos, por ejemplo, iglesias, ¿no? Pastores que tal vez desarrollan cierto tipo de actividad a través de las redes y lo hacen de buena fe. Yo no estoy diciendo que lo hagan mal, ¿no? Que lo hacen de buena fe, alertando, anunciando. No lo hacen mal, seguramente. Pero escuche, nosotros en este tiempo como iglesia, como ministros, como siervos del Señor, no estamos, hermano, de alguna forma, para que nos consumamos el tiempo en señalar a aquel si es falso profeta, si es falso pastor, si es un falso ministro, y salir por las redes, poner videos y decir, mire lo falso, mire cómo está vendiendo escobas ungidas, mire cómo está vendiendo tal cosa, mire cómo está siendo inmoral. Mire, hermanos, yo creo que este es más un tiempo para que nos dediquemos a la predicación del evangelio y a ganar almas, antes que subir pequeños videos para ver a quién señalamos, a quién le caemos, ¿no? Yo creo que este es un tiempo más para que cada pastor, hermano, ya sabemos quiénes son falsos maestros, quiénes son falsos profetas, se lo enseñamos a la iglesia, que cada pastor se ocupe de enseñarle a su iglesia quiénes son esos falsos maestros, esos falsos profetas. ¿Está mal? No, está bien. Pero no podemos, hermano, en estos tiempos donde el tiempo cada vez es más escaso, porque uno de los recursos más escasos es el tiempo. Así que, hermanos, aprovechar bien el tiempo, a ganar almas, a predicar a Jesucristo, porque su segunda venida está cerca. Amén. Entonces, ya este no es un tiempo, ahora vuelvo y lo repito, tal vez no lo hagan de mala fe. Yo lo hice durante varios años, no había Facebook, no había YouTube y nos ganábamos todo tipo de improperios. Pero llegó un momento, mi amado hermano, en que a ganar almas, a predicar del evangelio, a enseñarle a las personas segunda venida, a enseñarles a las personas realmente la sana doctrina, a que cada oveja esté preparada para que en aquel día esté sin mancha y sea irreprensible. Entonces, ¿qué ocurre? Se pierde el focus, se pierde el objetivo por el cual el pastor, el ministro está para estos tiempos. Estamos, hermanos, para estos tiempos a predicar a Cristo. Ya sabemos, y muchos tienen muy claros, falsos profetas, falsos maestros, los que corrompen, herejías. Ahora bien, hermanos, escuche lo siguiente. Escuche lo siguiente. Es un tiempo para tener los ojos puestos en la palabra. Cada suceso que estamos viendo hoy está en la palabra. Cada suceso, o sea, apostasía, falsos profetas, falsos maestros, la abundancia de la maldad, de la inmoralidad, está en la palabra. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros, siervos, ministros, pastores, los discípulos, las ovejas? Predicar del evangelio y ganar almas para enseñarles a través de la palabra qué es comportarse sin mancha e irreprensiblemente y por qué hacerlo. ¿No, mis amados hermanos? Entonces, antes de dedicarnos a decir aquel falso maestro, aquel falso profeta, pues todos lo saben. Antes de eso, a mirar adentro de la iglesia, porque quiero decirle algo a cada uno, ¿no? Ciertamente, porque esto ha venido ocurriendo. Mire, seguramente eso le genere al pastor que lo hace de buena intención. Yo no estoy diciendo que sea de mala fe, de buena intención, el descubrir estos falsos maestros, falsos profetas, todas estas herejías, poner video de cómo se revuelcan, de cómo gritan, de cómo hacen cosas. Pues sí, no quiero decir que lo estén haciendo de maldad o de mala fe. Tal vez están, ¿no? Pero escuchen, a eso no estamos llamados ciertamente de primer plano. Estamos llamados a predicar del evangelio y de su segunda venida, ganar almas, hermanos. Es a eso. A eso estamos llamados.
Mire, seguramente eso a estos ministros, pastores que lo hacen de buena fe, no me cabe la menor duda, seguramente a ellos se les hayan venido lanza en ristra, hermano, amenazas, los han vetado, han hecho muchas cosas, ¿no? Todas estas personas sí, pero escuche, ¿y qué donde este pastor, ministro, siervo, predique de la sana doctrina al interior de su iglesia? Esos que le están dando loas y que le están haciendo loas y cómo se dice, porras, que le están diciendo alabado, pastor, usted es el mejor, claro, usted denunciando a fulano, denunciando a sutano. Esos que están dentro de esa iglesia, muy seguramente, si el pastor, siervo, ministro, se dedica a predicarles a ellos de la palabra tal cual, y a través de la palabra logra descubrirles que son chismosos, murmuradores, criticones, fisgones, avaros, codiciosos, inmorales, adúlteros, fornicarios, esos le van a señalar peor que los de afuera. Y era lo que el apóstol Pedro también quería señalar. Tengan cuidado porque la peor amenaza está dentro de la iglesia. Está dentro de la iglesia. Y tengan la certeza, voy a decirles algo. Espero, tener algún porcentaje de equivocación. Esos que le dijeron alabín bombao, pastor, usted denuncia, usted dice falsos profetas, al momento que les descubra el pecado por la predicación expositiva y consecutiva de la palabra, no solamente se le vendrán en contra, sino que lo abandonarán. Entonces, amados hermanos, a tener mucho cuidado con los enemigos, a tener mucho cuidado con el enemigo y sus argucias. A tener mucho cuidado con el enemigo y sus triquiñuelas. El ánimo de nosotros, y realmente el ánimo de nosotros, debe ser el ánimo de nosotros, y lo que nos mantenga en fidelidad hasta la muerte, debe ser que Cristo vendrá por segunda vez y debemos estar preparados sin mancha e irreprensiblemente. No nos dejemos distraer por el enemigo, hermanos. No nos dejemos distraer. Prediquemos del evangelio a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Porque es una responsabilidad bendita, es una responsabilidad santa de nosotros como creyentes. Al tiempo y fuera de tiempo. Ahora bien, mi amado hermano, dice el apóstol Pedro. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Para los enemigos de Dios, ese juicio... para los enemigos de Dios eso será un juicio, para nosotros serán promesas. ¿Qué será un juicio? Su segunda venida. Pero para nosotros serán promesas. Para los hijos de Dios significa el cumplimiento de la esperanza de nosotros como cristianos. Para nosotros significa un sueño hecho realidad. Un sueño que siempre de alguna manera hemos querido ver cumplir. Así que, mis amados hermanos, dice el apóstol Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas. Él prometió, como está el título de la enseñanza, aquel que es santo prometió, Él cumple. Él prometió, Él cumple. Y dicho lo anterior, sigue el apóstol Pedro diciendo, pero nosotros esperamos en los cuales mora la justicia, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. El apóstol Pedro está diciendo, amados hermanos, todas estas cosas han de ser desechas, ¿no? Todo esto se va a desechar. Esto es una expresión escatológica. Tendríamos que estudiar ciertamente el fin de los días, el fin de los tiempos, el fin de todo esto. Lo haríamos a través de estudiar Apocalipsis y hacer referencias cruzadas con Daniel, Zacarías, Ezequiel, Lucas, Mateo, para lo cual están cordialmente invitados más adelante. Amén. En nuestro diplomado escatológico. Muy bien, dice que todo esto será deshecho. Todo esto será reemplazado finalmente por una ciudad gloriosa, por un estado glorioso. Pero, dice el apóstol Pedro, y se dirige de un modo muy especial a sus lectores, a los cuales se está haciendo referencia, dice el apóstol Pedro, si esto ha de pasar, y lo que está por venir es su segunda venida, dice el apóstol Pedro, no está haciendo una pregunta, en realidad es una declaración. En realidad es una exclamación de asombro, en realidad permítame decir, un recurso retórico, ¿no? Que no espera una respuesta, es una afirmación única. Si todo esto ha de pasar y las promesas del Señor se han de cumplir, ¿cómo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir. Amén. ¿Sí? Cuando nosotros vamos al griego, dice, ¿cómo no debéis vosotros? Y vamos al griego, ¿no? ¿Cómo no debéis? Vamos al griego en un término exclusivo del griego. Allí vemos potapous, que también señala o también podría traducir cuán asombrosamente excelentes deberían ustedes ser. En toda vuestra manera de vivir, santa y piadosa. Y permítame ir a 4 áreas tuyas y mías. Y haciendo el señalamiento en griego, cuán asombrosamente excelentes deberían ustedes ser espiritual, emocional, financiera y moralmente. En todas nuestras áreas, hermano. Pastor, pero eso es como muy complejo, muy complicado. No somos seres perfectos. Es real, no somos perfectos. Pero para ello contamos con recursos muy especiales que brotan de su torrente de gracia para lograr de alguna manera vivir asombrosamente excelentes. Oración, estudio de la palabra, congregación. Pregunta. ¿Cómo harás tú entonces para vivir asombrosamente excelente si no estudias la palabra? ¿Cómo harás entonces tú para tener una relación asombrosamente excelente con tu Dios si no oras? ¿Cómo harás para tener una asombrosamente excelente manera de ser, de actuar en conducta si no te congregas? Si tu congregación no es tu prioridad tampoco. Somos medidos ciertamente en ese cual asombrosamente excelentes deberíamos ser desde nuestro servicio, desde el dar, desde el hacer, hermanos, como creyentes. No podemos ser simplemente, como diría alguien, como contemplativos, como nihilistas, esperando como que, a ver, esperando, dice, esperando. ¿Y usted qué hace ahí, hermano, parado al lado de ese poste? Esperando su segunda venida. Hermano, ¿y usted qué hace sentado en una banca de una iglesia cada 8 horas esperando que venga su segunda venida? No, hermano. El apóstol Pedro está siendo muy claro, y dice el apóstol Pedro, en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Esto es acción, hermanos. Ser tú hallado, hermano. ¿Cómo? Por Él. ¿Por quién? Por Cristo, sin mancha e irreprensible. Es una, hermano, está haciendo una afirmación de actividad, del ser, hermano. Por eso dice, ¿cómo no debéis vosotros andar, acción, en santa y piadosa manera de vivir? Una exclamación, ¿no? Así que, mi amado hermano, el apóstol Pedro está muy comprometido con sus lectores para que, a la verdad, lo que se les ha enseñado, lo que se les ha predicado, tenga consonancia con su conducta. Porque recuerda, cumpliremos una cita, es ineludible y es inexcusable. Y es una cita que tendremos que cumplir porque nos esperan cielo nuevo y tierra nueva. Así que, mi amado hermano, será siempre muy importante, hermano, que tengamos muy claro que sí hay una recompensa futura, que sí nos espera un futuro y es la eternidad. Y allí no estaremos en estado de inconsciencia como algunos enseñan. No, estaremos conscientes. Reconoceremos a cada uno, aún de los autores bíblicos, aún de los personajes bíblicos, los reconoceremos y ellos nos reconocerán a nosotros. Es evidente que esa es nuestra mayor esperanza. No, cielo nuevo y tierra nueva, y allí Jesús nos reconocerá a nosotros y por pura gracia le diremos hermanos, y por puro amor Él nos llamará a nosotros hermanos. Así que, santos y santas de Dios, mire las implicaciones que tiene ciertamente su segunda venida. Implicaciones que, bueno, una corresponden a nuestro Rey de Gloria. El día y la hora nadie lo sabe, eso tiene que quedar muy claro, pero implicaciones que también nos
de alguna forma nos hace responsables a nosotros también. ¿Y cómo responsables, pastor? El apóstol Pedro exhorta de alguna manera a la iglesia a vivir dignamente, a vivir vidas caracterizadas por una santa y piadosa manera de vivir. Ahora, cuando habla de santa, ¿no? Está hablando de acciones y comportamientos externos. Santa, o sea, que se te nota. Y cuando habla de piadosa, habla de actitudes internas de tu corazón. Habla de la reverencia que hay internamente en tu vida hacia tu Señor. Amén. Sí, me estoy haciendo entender, espero hacerme entender. Así que, mi amado hermano, por eso el apóstol Pedro está ciertamente haciendo un énfasis muy especial y un énfasis especial que prácticamente casi que se convierte en un mandato, ¿no? Y es a vivir, como dice el apóstol Pedro, a vivir, a caminar en santa y piadosa manera. Esa debe ser nuestra conducta, hermanos, mientras esperamos. Esperando, apresurándoos para la venida de Dios. Cuando habla de apresurar, no está hablando de un afán. Está haciendo es como una especie de afirmación. O sea, apresurándose, o sea, como reafirmando, ¿no? Para la venida del día del Señor, para la venida del día de Dios. O sea, tengan ese comportamiento, ¿sí? Tengan esa conducta, porque Él vendrá. Él vendrá. Y los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Todo esto, hermano, acabará. Cuando nosotros vamos, nos damos cuenta ciertamente que tiene que ver con destrucción final, ¿no? Para ello sería muy necesario que pudiéramos desarrollar ciertamente, qué bueno, que se vincularan, no fueran algunos, sino muchos al estudio escatológico, la verdad. Y poder entender qué significa la apertura de los sellos, poder entender las trompetas, poder entender las copas de la ira, reino milenial. Todo esto, hermano, siempre será muy importante tenerlo muy claro y aprenderlo. Qué bueno que cada uno lo pueda aprender. Y al final de todo esto, darle el verdadero significado, la verdadera connotación, el verdadero valor de qué significa según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva. El Señor tiene preparado para nosotros algo completamente diferente a esto que estamos viviendo. Aquí somos simplemente peregrinos, hermano. Tú no eres de acá, ni yo soy de acá. Entonces, ¿por qué te aferras tanto a lo de acá? ¿Por qué te aferras tanto a lo de acá? Incluso los recursos, hermanos, todo esto dejará de ser. Una forma, hermano, de ser un buen predicador, una forma de ser uno que lleva la palabra es también, hermano, generando recursos para la iglesia, para que la palabra siga corriendo y poder enseñar cielos nuevos, tierra nueva. Viene del término, de alguna manera, la palabra traducida como kainos, que significa novedoso en calidad, algo diferente, completamente distinto a lo conocido. Eso será lo que nos esperen. Así que cielo nuevo y tierra nueva no será solamente un tiempo o está hablando algo realmente cronológico. No, está hablando de eternidad, donde dicen los cuales mora la justicia. Katoikoteo, katoikeo, justicia. Quiere decir, escuche, en este término justicia, cuando habla katoikeo, mora la justicia. El término para morar es katoikeo, para morar. ¿Sabe qué significa el término morar? Morar, no moral. Morar, katoikeo, quiere decir, has vuelto a tu casa. Tan lindo, ¿no? Tan especial. Establecerse en tu casa. Así que cuando dice la palabra, entonces, si quisiéramos parafrasear, no vayamos a cometer un error, si quisiéramos parafrasear, entonces dice que volveremos a nuestra casa, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? En los cuales mora, mora. Cuando dice los cuales mora, está diciendo, volviste a tu casa. Esta es tu casa, establécete en tu casa. Esta es tu residencia y será permanente y es para ti. Eso significa morar.
morar. Así que, mi amado hermano, la invitación hoy es a una reflexión. ¿Cómo estás preparándote para tu cita con tu Dios? ¿Cómo te estás preparando para tu cita con tu Dios? Porque es indudable que tendremos esa cita, hermanos. Permítame, por favor, leer esta versión que tiene que ver con Segunda de Pedro también. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios. ¿Sí ven? Esperar con ansias. Dice aquí la otra versión está diciendo apresurándose. Aquí dice esperar con ansia, con gran anhelo, apasionadamente el día de Dios. Y apresurar y esperar para que llegue lo más pronto posible. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas, pero nosotros esperaremos con gran entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva, que Él prometió, un mundo lleno de justicia, un lugar eterno donde mora, o sea, bienvenido a tu casa, porque en tu casa está la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo diligentemente para que se vea que ustedes llevan una vida de paz, reconciliados con su Señor, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Y esto debido a nuestra cita ineludible. Cuando nosotros tenemos claro esa gran responsabilidad no se nos convierte en una carga. Y les voy a decir por qué. Porque sabemos la recompensa que nos espera. Entonces haremos gozosamente, viviremos gozosamente, sin mancha, irreprensiblemente. Estaremos más atentos, hermanos, de ganar las almas, de predicar a Cristo, del Evangelio. Estaremos más atentos, mis amados hermanos, más diligentes en nuestra preparación para que en aquel día, a la verdad, mi amado hermano, seamos hallados sin mancha e irreprensiblemente. Irreprensiblemente, ¿no? Cuando habla irreprensiblemente, está diciendo que seas de reputación, de buena reputación, en cuanto a cristiano se refiere. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, virtuoso en cuanto a cristiano se refiere. De buena reputación. Y cuando se habla de cristiano de buena reputación, en su área espiritual, emocional, financiera, moral. ¿Me estoy haciendo entender, amado hermano? No, que a la verdad, claro, pastor, es imposible, no somos perfectos, es verdad. Pero tenemos el Espíritu Santo del Dios Altísimo, a Cristo con nosotros. Y Él será quien nos guíe en este trasegar mientras llegamos a nuestra casa. Entonces, hermano, no hagas oídos sordos a lo que el Espíritu te está diciendo hoy. A lo que la palabra del Señor te está diciendo hoy. ¿Cómo vives tú? ¿Vives de acuerdo a los principios y los preceptos? Es muy triste, hermano. Es muy triste y por momentos se hace como ciertamente nostálgico el saber que muchas personas a las que los principios y las verdades se exponen, a cambio de que eso transforme y consolide sus vidas en algunos casos, pues hermano, se molestan, se disgustan y prefieren no Dios, no la iglesia, ya no más. Hermano, tu matrimonio es tu esposa y tú, que sean uno solo. No, determina el uno que mejor manda a su esposa para Irak porque allá le sale más barata la bolsa de leche. Y me dice, pero por el amor de Dios, hermano, por el amor de Dios. Y la palabra es muy clara. Somos uno solo, hermano. No, pastor, la mandé para, no sé, la mandé para Marruecos porque allá los servicios son más baratos. Pues ¿cómo no van a ser más baratos, hermano? Si allá el agua se saca es en algunas áreas con balde. Por favor, hermanos, o sea, por eso yo mencionaba al comienzo, estamos llamados, hermanos, a la predicación del Evangelio, ¿no? Esto va a molestar incluso al interior de la iglesia, a pastores y ministros les digo, esto va a molestar inclusive al interior de la iglesia, a los que te hacían loas y porras por haber denunciado falsos profetas, falsos maestros, haber subido videos, haber ganado ciertos adeptos en el YouTube. Si te dedicas ciertamente a la predicación expositiva y consecutiva, la principal amenaza vendrá de tu iglesia. Porque ¿saben qué? La palabra descubre el pecado.
Y oh bendita palabra, damos gracias al Señor por este bendito libro, por esta bendita palabra, porque cuando descubre el pecado y verdaderamente, mi amado hermano, decimos ser creyentes, nos arrepentimos, pedimos perdón y la misericordia y la gracia siempre nos van a alcanzar. Porque Él prometió, Él cumple. Él dijo cielo nuevo, tierra nueva. Lo cumple, hermanos. No les quepa la menor de las dudas. Él lo cumple. Él lo cumple. Ahora, cuando está hablando de mancha, sin mancha irreprensible, no se está refiriendo, ¿no?, a que tengamos un perfil farisaico, de falsa piedad, dice alguien que utiliza una frase que me parece fantástica, falsa piedad, ¿no?, que parecen falsos piadosos, ¿no? Esos que son así, que parecen todos medio mojigatos, que parece que no rompieran o quebraran un plato. No está hablando de irreprensibles y sin mancha, de tener un perfil farisaico. No, hermano. O de querer parecer buenos. No, hermano. No, hermano. Esto no es solamente un tema externo. Esto es un tema también que se siembra en el corazón. Sin mancha, irreprensibles desde el corazón, hermano. No se trata de ocultar hipócritamente el pecado, la infidelidad, la deslealtad, la avaricia, la codicia, la inmoralidad sexual. No se trata de ocultar hipócritamente el pecado. Se trata de arrepentimiento, hermano. Y cuando hay ese arrepentimiento desde el corazón, seguramente la parte externa, tu actuar, sea conforme a ese arrepentimiento. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Que no le ocurra, hermano. Esperamos que no sea así, que no ocurra, ¿no? Una analogía, 6 de la mañana, un día festivo, y que si Cristo toca la puerta o te dicen, oye, ahí Cristo viene a 2 cuadras, y tú con la casa completamente desordenada, los cuartos, los baños, la cocina. La más fácil para algunos es ciertamente esperar hasta el último momento. Entonces, hasta el último momento, miramos a ver cómo, o miran algunos a ver cómo arreglan todo. ¿Y cómo lo arreglan? Metan debajo de la alfombra, metan aquí las canecas del baño, metan las canecas, la basura. Otros meten debajo de las camas, zapatos, ropa, meten todo, pero que todo tenga una apariencia de orden. ¿Saben? Algunos hacen hasta esas preguntas. ¿Y qué si yo me mantengo pecando y al final, faltando 3 segundos, me arrepiento? Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque ese es tu pensamiento, pero los designios de Dios son diferentes. Tal vez ni tengas 3 segundos. Tal vez, como dijo alguien, tal vez para la próxima. Escúchame bien. Para la próxima no haya una próxima. Así que no intentes meter el pecado aparente, ese pecado, no intentes aparentarlo, como cuando como cuando seguramente se tenga una visita intempestiva, metiendo la basura debajo del tapete, debajo de los muebles, la ropa sucia, todo lo que no se ha hecho, y tener una apariencia. Escuche, te va a delatar esa apariencia. Ten mucho cuidado. ¿Y cómo te va a delatar esa apariencia? De esta manera: el pecado tiene olor, como la basura y el desorden tienen olor. ¿Me hago entender? O sea que puedes tú que meter, ocultar hipócritamente, puedes ocultar tu pecado. Hipócritamente puedes meter la basura debajo del tapete. Pero escucha, eso tiene olor. ¿Qué quiero decirte con olor? En el caso del olor, ocultando el pecado. Escuche, mi amado hermano, la palabra saca a relucirlo todo. Absolutamente todo, hermano. Entonces deja de portarte hipócritamente. Deja de estar aparentando. Deja de estar metiendo la basura como intentando maquillar y darle cierto orden, ¿no? Como porque todo parezca. No os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Tengan mucho cuidado, mis amados hermanos, santos de Dios Altísimo. Así que para nosotros entonces, los verdaderos creyentes, la promesa de aquel que prometió, que es su regreso,
¿Sí? Cuando estaban con los apóstoles y ellos lo vieron ascender, parece que algo les afligió, ¿no? Claro, se iban a quedar sin su maestro, ¿no? Se iban a quedar sin él. Y miren cómo, de alguna forma, nuestro amado Jesús, ¿no?, promete a partir de ese momento que él iba a volver. Y esa promesa sigue vigente. Y si él promete, él cumple. Alguien dijo en su momento, mire, esta frase que la escuché por ahí. Alguien dijo, lo importante no es lo que prometes, sino lo que cumples. Eso humanamente hablando. Con el Señor no solo es importante su promesa, sino que ha asegurado el cumplimiento de su promesa. O sea que Él no incumple absolutamente nada de lo que nos prometió. Entonces, mi amado hermano, para nosotros los creyentes ese regreso de Cristo debe de servirnos como un poderoso, como un gran aliciente, ¿no?, como un gran incentivo para vivir, escuche, sin mancha e irreprensiblemente. Espiritualmente, ¿cómo es tu oración? Espiritualmente, escúchame, ¿cómo es el estudio de la palabra? Espiritualmente, ¿cómo es tu participación como siervo en la congregación? ¿Vas como quien mete debajo del tapete ciertas cosas y guardas contra alguien esto y lo otro? Recuerden que Pedro está hablando a la iglesia. Pedro no le está hablando a inconversos. Pedro le está diciendo a la iglesia, hermanos, sin manchas irreprensibles. ¿Qué guardas en tus emociones contra quién? ¿Contra tus pastores? ¿Contra tus hermanos? ¿Contra cierta hermanita, cierto hermanito? ¿Vienes con cosas del mundo? Criticando, murmurando, señalando, medrando en la imagen de otro, en la estima de otro. Sé muy cuidadoso, mi amado hermano, porque Pedro le está hablando a la iglesia. Todo esto ha de ser deshecho, todo lo que tú ves, así que mantente sin mancha, irreprensible. O sea que tanto por fuera como por dentro sé el mismo. Sé el mismo, hermano. En cuanto a tu área financiera, ¿cómo es tu área financiera? ¿Codicioso, avaro, tacaño? O sea, para ti el dar, para que la palabra corra, es opcional. Recuerda lo siguiente, también cuando haces llegar tu donativo, tu diezmo y tu ofrenda, predicas. ¿Y qué es predicar? Que las puertas de la iglesia prevalecen, que aún la palabra puede ser expuesta y abierta porque hay recursos para que así sean. ¿Cómo es tu área moral? ¿Qué escondes dentro, allá en lo profundo de tu alma? Tu área moral, ¿codicias? ¿Has codiciado en alguna oportunidad a la mujer del prójimo? Videos, películas, ¿cómo es tu área moral? Y simplemente es como por encimita has puesto el tapete, o algunos ponen el tapete. Hermano, es en toda su manera de vivir, sin mancha, irreprensible. ¿Eres leal? ¿Eres fiel? Y no lo estoy diciendo solamente con respecto a Cristo, a la predicación del Evangelio, a la palabra, pero ¿eres fiel a aquel que te ha instruido como maestro? ¿O aún mientes? ¿Aún acudes a ciertas mentirillas, ¿no?, por quedar bien con unos y con otros? Sé muy cuidadoso, hermanos, porque el apóstol Pedro está diciendo, sin mancha irreprensible en toda vuestra manera de vivir, hermanos. Así que, mi amado hermano, rendiremos cuentas. Habrá una rendición futura de cuentas. Y la recompensa celestial son motivaciones convincentes que debe de animarnos a nosotros como creyentes a abandonar continuamente el pecado y a practicar con diligencia los medios de gracia como la oración, el estudio de la palabra y la congregación. A ver, amado hermano, ¿estamos siendo claros? ¿Sí? Irreprensible y sin mancha, hermano. Irreprensible y sin mancha. Ahora, dice la palabra, y entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación. Hermano, estamos viviendo un tiempo de gracia. Eso significa la paciencia del Señor. Estamos viviendo un tiempo de gracia. ¿Para qué? Para que tratemos de alcanzar a otros con la verdad vivificante del Evangelio. Para que prediquemos la gracia salvífica que es Jesucristo. Eso es la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación. Aún todo esto no se consume, hermano. ¿Cuándo será? No lo sé. Aún ni los ángeles del cielo lo saben. Solamente nuestro Padre que está en el cielo.
Pero mientras eso ocurre, la iglesia fue puesta para que desarrollen este tiempo de gracia, hermano. Este es un tiempo de gracia para que la iglesia alcance a otros con la verdad vivificante del evangelio. La verdad trae vida, hermanos. Para que prediquemos de la gracia salvífica. Para que prediquemos de la gracia para salvación. Para que prediquemos a Cristo para perdón de pecados, para arrepentimiento, hermanos. Que vayamos por otros, hermanos. Debemos de considerar ciertamente cuando habla de la paciencia de Dios, no es que Él tiene paciencia porque te ve pecar y pecar y pecar y pecar. Seguramente ni eres salvo. No, cuando estamos hablando de la paciencia de Dios, debiéramos de verlo con alegría. Debiéramos de verlo desde esta perspectiva. Nos ha dado más días, nos está añadiendo más años para ir por otras familias. Escúcheme lo que le voy a decir y ya termino acá. Cuando hablamos de la paciencia de nuestro Señor, que es para salvación, también iría en esta dirección. Nos está añadiendo años. ¿Para qué? Para ir por otros, hasta que todo esté completo. ¿Qué es que todo esté completo? Que tu vecino, tu compañero, tu hijo, tu esposa, bueno, no sé, sean salvos. Eso es la paciencia del Señor. La paciencia del Señor debiéramos de verla como con gran alegría, hermano, ¿no? Es ese tiempo que el Señor ha dispuesto, nos ha añadido días para que vayamos por otros. Eso es la paciencia del Señor. Eso es la paciencia del Señor, para que otros sean bendecidos, para que tengan vida eterna, para que los perdidos de alguna manera hallen la verdad. Porque Cristo no vino, hermano, para traer condenación. Cristo vino para salvar lo que se había perdido, hermanos. Por eso habla de la paciencia del Señor. La paciencia del Señor. Por eso, mi amado hermano, a estar muy atentos también, porque, bueno, ya se nos fue el tiempo. El apóstol Pablo está hablando de los indoctos inconstantes, está hablando de los falsos maestros, falsos profetas, estos que distorsionan aún incluso lo que Pablo enseñaba. Ya hoy algunos están hablando de que hay que corregir las cartas de Pablo, bueno, no sé, hay tantas cosas absurdas, hermanos, tantas cosas absurdas. Y vamos terminando, y termina el apóstol... siempre he dicho Pablo, pero es Pedro. Y termina el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Por qué dice que antes bien? Porque, escuche, viene del texto, ¿no? Donde el apóstol Pedro cita lo siguiente, escuche. Voy a empezar desde coma, las cuales los indoctos inconstantes tuercen. ¿Qué tuercen? La sana doctrina, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de estos inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, y continúa el apóstol Pablo. Antes bien, o sea, no caigan de su firmeza. Manténganse sólidos, incólumes, manténganse radicales, hermano. ¿No? Antes que ¿qué? Antes que caer de ello, que caer de esa firmeza. Manténganse antes bien. ¿Y cómo haremos, Pedro, entonces, para podernos mantener sólidos, incólumes, para mantenernos ciertamente sin mancha, irreprensibles? ¿Y cómo haremos, Pedro? Pedro ya dijo, el Señor vendrá por segunda vez. No dejen que ningún indocto, ninguno de estos pervertidos doctrinales los desvíen del camino y ustedes se puedan deslizar y puedan caer. Antes bien, para que no caigan, aliméntense, fortalezcanse, crezcan. ¿En qué, Pedro? En la gracia. Muy bien, en la gracia. ¿Qué significa en la gracia para este término, para este texto? Escuche, que por gracia, hermano, es que aún se nos han añadido días, que por gracia aún se nos han añadido años. Y si hay algo que tú tengas que resolver para estar a paz con tu Señor, no dejes pasar este tiempo, porque dice para que estén en paz. En paz significa reconciliado con Él.
Entonces, eso es gracia. Reconcíliate con tu Señor. Crece en la gracia. O sea, aprovecha este tiempo que el Señor ha dispuesto pacientemente para que tú te acerques a Él y también vayas por otros. Y dice la gracia y el conocimiento. A ver, hermano, el conocimiento. No hay nada más especial, hermano, que el apóstol Pedro esté mencionando que el conocimiento. Esto es el estudio de la palabra. No te conformes con lecturas, con una serie solamente. Es que yo escucho a fulano, yo escucho a sutano, porque ya hoy nadie es de nadie, nadie tiene lealtad con nadie, nadie tiene fidelidad con nadie. Hoy las iglesias son como una gran baraja en la que cada uno puede escoger a su gusto. El pastor si se afeita, si no se afeita, si la barba es blanca, si es negra, si el pastor tiene gafas, no las tiene, si tiene un ojo, si tiene dos. Hoy cada uno escoge a su gusto. Lo cual no debiera de ser así, debiéramos de mantenernos firmes sin fluctuar siempre y si se trata de sana doctrina. Amén. Porque así dice el apóstol Pablo, ahora sí menciona a Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo, de quien todo el cuerpo, su iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada uno tiene su don y su talento. Hermano, expóngalo, exponga su don, su talento. Si no lo tiene, dígale: Señor, qué don, qué talento, porque quiero ser parte de ese cuerpo bien concertado, unido con mis otros hermanos, ayudando mutuamente según la actividad propia de lo que sé hacer. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que, mi amado hermano, el apóstol está diciendo: crezcan, gracia y conocimiento, dice Pedro. Y Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16, lo está afirmando una vez más. Crezcan, ausanó, que significa progreso, aumento, hermano. ¿Qué es lo que uno anhela en cada creyente? ¿Por qué muchos parten de sana doctrina? Porque cada vez la exigencia va siendo más alta, y no una exigencia carnal, una exigencia espiritual, una exigencia del conocimiento, una exigencia del servicio, una exigencia para ser sin mancha e irreprensibles. Y eso molesta, eso incomoda. Entonces, como molesta e incomoda, busquemos algo más free, más like, algo más que permita cierta acción, ¿no? En donde pueda, como dijo alguien: ¿y qué tiene de malo consumirse 3 chelas? O sea, 3 cervezas, ¿qué tiene de malo? Ese pastor es un legalista. Termino acá. Hermano, esa no debe ser la conducta de un verdadero creyente. Yo no sé yo no sé, hermano, cómo lo considere usted, pero yo en lo particular, sentado en público o aún aquí en mi casa, no sería un consumidor, para colocar un ejemplo, de bebidas alcohólicas, porque eso es lo que le estoy transmitiendo a mis hijos. Entonces les estoy diciendo: eso parece ser que es bueno. La pregunta es: si yo le transmito eso a mi hijo, o usted le transmite eso a uno de sus hijos, y sus hijos con el tiempo, al consumir esto, ya no tienen control, ¿qué sembraste en él? Lo otro, tú no sabes, hermano, con quién de pronto puedas estar rodeado. Y alguien diga: mire, ese es cristiano, y el hombre es de buen testimonio, seguramente sea un hombre de verdad ejemplar, pero te ve ebrio. Ese otro que está ahí, tú lo puedes hacer tropezar. Ve tú a saber si ese hombre viene de una lucha de alcoholismo terrible, hermanos. No podemos hacer concesiones, hermanos. No se puede hacer concesiones. Alguien dirá: bueno, un vino, no, yo no lo sé, hermano. Eso está sujeto a cada uno, hermano. Somos agentes morales responsables libres. Yo he escuchado a algunos pastores se toman su vino, bueno, respetable, seguramente tienen la cultura, se toman su cerveza, no lo sé, seguramente. Yo no, hermanos. Yo no, porque no sé a quién pueda hacer tropezar. ¿Sí me hago entender? Y todo viene desde casa, así que uno tiene que preparar también a sus hijos desde este aspecto igual. Porque dice la palabra: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por eso, amados santos de Dios, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. Amén.
Espero, mis amados hermanos, para mí lo fue, hermano, de gran bendición una enseñanza como la de hoy. Así que mi hermano tenga claro, y para concluir, lo siguiente. Se trata es de empezar a dar. Se trata de empezar a dar, ¿qué? Testimonio, ejemplo, conducta, irreprensibles y sin mancha. Hermano, ya deja de estar diciendo, Señor, dame, dame, dame. Señor, como dice la canción, dame de tu espíritu, dame más de tu espíritu. Ya lo tiene. Recibió a Cristo, ya tiene el espíritu que hace pide. Dame más espíritu, ya lo tiene. Deja de estar pidiendo, hermano. ¿Qué haces pidiendo más de Él? Yo creo que el Señor tendrá que responder desde el cielo y decir, ¿qué más quieres que te dé? Te entregué a mi hijo, fue a la cruz, te he dado la palabra, te he dado congregación, te he dado pastores, te he dado maestros. ¿Qué más quieres? ¿Qué es lo que tanto pides? Empieza más bien tú a dar. Ya te di a mi hijo, te lo di todo, empieza tú a dar, empiezas tú a aportarte sin mancha, irreprensible, ve por otros, gana a otros, predica la palabra, haz que otros sean salvos por tu testimonio, tu ejemplo, pero también por la predicación de la palabra. Ya te he dado todo, ¿qué más estás pidiendo por el amor de Dios? Mis amados hermanos, vendrá aquel día, no lo duden, en el que Él reunirá a los suyos. La pregunta es, ¿qué traje tienes puesto? Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra en el día de hoy y te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Gracias por hacernos este llamado tan especial, Señor, que nos llena de gozo y de alegría, sabiendo que tú tienes paciencia, o sea, sabiendo que tú nos añades aún días, años, Señor, para que sigamos predicando de tu palabra, para que sigamos predicando quién es la gracia encarnada, Jesucristo. Ayúdanos, bendito Rey Santo, mi Señor. Ayúdanos en este tiempo de trasegar, para que no seamos como niños fluctuantes, Señor, sino que nos mantengamos firmes. Para ello, Señor, tú has propiciado para nosotros desde tu torrente de gracia instrumentos muy valiosos para que nos mantengamos firmes, para que nos mantengamos sin mancha, irreprensibles. Contamos, Señor, con la oración, contamos con el estudio de la palabra, contamos con la congregación, Señor. Por favor, que en cada área de nuestro ser, Señor, en este tiempo de gracia, donde aún, Señor, si hay algo que cause alegría es tu paciencia, donde aún tu paciencia es manifiesta. Señor, que en cada una de nuestras áreas, Señor, nos veamos afectados, o sea, influenciados por tan preciosa promesa. Vendrás por segunda vez. Que mi área espiritual, emocional, moral, financiera sea hallada, Señor, sin mancha e irreprensiblemente. Mi matrimonio, Señor, mi vida, Señor, cada área de mi ser, Señor, cada uno de los roles, Señor, a los que me has permitido, y dile tú, Señor, a lo que me has permitido hacer, Señor. Por favor, oh Rey, sea sin mancha e irreprensible. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús por este bendito tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados santos de Dios, que el Señor les bendiga, les guarde. Gracias a todos ustedes los que diezman y ofrendan, los que hacen llegar sus donativos, los que lo hacen de verdad generosa, pero también lo hacen amorosamente. Nuestra gratitud. Es una manera de que ustedes también se vinculen al evangelismo, es una manera de que ustedes se vinculen de verdad, mis amados hermanos, en la predicación de la palabra, con recursos. Así que a la distancia, mis amados hermanos, un abrazo, espero verlos pronto, anhelantes de verdad de verlos, de tener nuestro tiempo de congregación, de saludarnos. Por ahora, mis amados hermanos, los espero mañana. Mañana el que a bien tenga acompañarme 100 orantes, un equipo de 100 orantes. Mañana estaré allí, hermanos, 100 orantes. Los espero a todos. Traiga a su esposa, venga con su esposa. Esto es Conéctese para la oración del día mañana, 5 de la mañana. No se la pierda. Va a estar de forma muy especial, donde le estaremos diciendo al Señor, Señor, que podamos ser esos verdaderos creyentes, sin mancha e irreprensibles, porque tu segunda venida está cerca. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un abrazo, como siempre, a la distancia, y reitero mi gratitud por sus diezmos, sus ofrendas y sus donativos, que hacen ciertamente que la paciencia del Señor sea algo gozoso para nosotros. Esto es
que mientras Él llega podamos seguir predicando su bendita y santa palabra. Bendiciones. Bueno, cuesta tanto despedirse, pero es así. Así que mañana a 5 de la mañana. Señor les guarde, amados. Bendiciones a todos y que tengan el mejor comienzo de semana. Disfruten su panecito dulce y tierno, el que va a ser expuesto en la mesa ahorita. Amén. Disfrútenlo. Que el Señor les bendiga y les guarde.